Y si pensaste que era el final del dios de las mentiras, olvídate y agarrate, porque hoy, en Hablemos de Cine, Loki, capítulo 1. Sin lugar a dudas, la serie que estábamos esperando, todo bien con WandaVision y con Falcon, pero la verdad que este personaje es el que queríamos ver y acá lo tenemos. El capítulo arranca inmediatamente después de la desaparición de Loki en Endgame y rápidamente aparecen ellos, los Guardianes del Tiempo, para atrapar al dios favorito de todos. Ya en el cuartel de estos guardianes, Loki no entiende muy bien qué está pasando, pero después de que con un palito desintegran alguna variante temporal como ellos le llaman, Loki se porta bien. En otro lugar está Owen Wilson, que reaparece después de andar a saber qué estaba haciendo, y acá hace de uno de los guardianes temporales que aparentemente está persiguiendo una variante temporal que es bastante peligrosa. ¡Qué problema, eh! Si no viste el capítulo, estos guardianes le dicen variantes a todos aquellos que por diferentes motivos se salen del camino que tenían prefijado y parecería ser que hay muchos. Volviendo a Loki, los guardianes lo llevan a juicio y le preguntan cómo se declara lo que Loki muy acertadamente dice inocente, puesto que en realidad él no fue quien viajó en el tiempo. Ahora, si me puedes explicar cómo carajo sabe Loki que los Vengadores viajaron en el tiempo, déjamelo en los comentarios porque realmente esto me parece una falla del guión. Digo, es el Loki del 2012, como mierda sabe que los Vengadores de 2020 viajaron al pasado. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. La cosa es que los guardianes lo declaran culpable y cuando estaban a punto de destruirlo llega Owen, le hace unos ojitos a la jueza y se lo lleva a un cuartito. No, no sean mal pensados que esto es Disney. Ya en el cuartito, Owen le hace la psicológica a Loki y le muestra lo que iba a hacer en su futuro para que se parezca más a la última versión de Loki, que es la que el público llegó a querer y no la del 2012, que es una versión querible, pero más mala que las arañas. En una situación de descuido, Loki le afana un aparatito a Owen con el cual lo tenían controlado y se va desesperado a buscar el Tesseracto con el que se escapó para tomarse el palo, pero, cuando va a buscarlo se encuentra con que hay múltiples gemas del infinito en el cuartel de los guardianes, por lo que usar el Tesseracto es realmente inútil. En ese momento recapacita, piensa en todo lo que va a pasar en el futuro y le dice a Owen, estoy al horno, ¿verdad? Y Owen le dice, sí, pero yo te puedo ayudar si vos me ayudas a mí. Y ahí es cuando Owen le revela que la variante peligrosa que están buscando es sorpresivamente el mismo Loki. ¿Cómo qué? ¿De qué lugar del tiempo vendrá esa variante? ¿Por qué es más poderosa y más escurridiza que el Loki que conocemos? ¿Por qué mierda no hay escenas post-créditos? ¡No! ¡Maldición! ¿Qué estás esperando para suscribirte al canal, mierda? Dale que me reayudas. El problema de esta serie, aunque es genial que exista, es el mismo problema con todas las producciones que se meten con los viajes en el tiempo. Básicamente esta serie termina por destruir el poco guión que tenía Avengers Endgame. Si realmente no son tan importantes devolver las gemas del infinito a sus líneas temporales, vemos que hay muchas en el cuartel, realmente no era tan necesario que el Capitán América volviera a ponerlas en su lugar, por lo que eso fue realmente al pedo. En relación a esto, y si la profe del Doctor Strange dijo que no devolverlas ocasionaría un caos, los Guardianes del Tiempo están haciendo realmente mal su trabajo. Por otro lado, si las variantes son sujetos que se salen de su línea temporal, quiere decir que todo lo derivado de ellos es también una variante, es decir, si Loki es considerado una variante, quiere decir que no tendría que haber escapado con el Tesseracto, como consecuencia Tony y el Cap no deberían haber viajado más atrás en el tiempo para buscar el otro Tesseracto, por lo que ellos mismos serían una variante junto con todo lo demás que provocaron al hacer esto. Si Tony es una variante, ¿será este un pie para volver a verlo? Preguntas que seguramente muy pronto tendrán respuestas. Si querés ver Loki en Disney, pasate por mi video de cómo tener Disney gratis, igual te dejo el enlace al capítulo en la descripción y de paso visitas la Peliteca. Dale, suscríbete al canal, dale un me gusta al video y compartilo. Chau chau. La variante que perseguimos es